El origen de los demonios. Sombras de la creación y del inconsciente. El archimago explica: saludos, buscadores del conocimiento, que os atrevéis a descender a los abismos de la psique humana y las leyendas ancestrales. Hoy, el archimago os invita a desvelar uno de los velos de la realidad más temidos y fascinantes: el origen de los demonios en diferentes mitologías. ¿Son estas entidades personificaciones del mal puro, caídos de la gracia divina? ¿O acaso el reflejo de nuestros propios miedos, la oscuridad que habita en el inconsciente colectivo? Preparad vuestras mentes para enfrentar las sombras, porque lo que desentrañaremos nos hablará tanto de los dioses como de la condición humana. El concepto de demonio es tan antiguo como la civilización misma, presente en casi todas las culturas y religiones, aunque con interpretaciones muy diversas. Etimológicamente, la palabra demon, del griego daimon, no siempre tuvo una connotación negativa. Podía referirse a una deidad menor, un espíritu guardián o un genio. Sin embargo, con el tiempo, especialmente en las religiones monoteístas, el término evolucionó para describir a entidades malignas, seres sobrenaturales que causan daño, tientan a los humanos o se oponen a las fuerzas del bien. Hoy, el archimago os guiará por un viaje a través de diferentes mitologías para comprender el origen y el rol de estas figuras sombrías, desde los ángeles caídos hasta los espíritus folclóricos. Exploraremos una fusión equilibrada de su naturaleza teológica, mitológica y psicológica. Una de las narrativas más influyentes sobre el origen de los demonios proviene de las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam. Aquí, los demonios no son creaciones malignas per se, sino ángeles caídos. Cristianismo y Satanás, Lucifer. Según la tradición cristiana, Lucifer, el portador de luz, era el ángel más hermoso y poderoso de Dios. Sin embargo, su orgullo lo llevó a rebelarse contra su creador, aspirando a sentarse en el trono divino. Fue expulsado del cielo junto a un tercio de los ángeles que lo siguieron. Se convirtió en Satanás, el adversario, el tentador y el príncipe de los demonios, responsable del mal en el mundo y la tentación de Adán y Eva. Islam y Iblis Jinn. En el Islam, Iblis era un jinn, seres hechos de fuego sin humo, a menudo intermedios entre ángeles y humanos, o un ángel que se negó a postrarse ante Adán por soberbia. Por su desobediencia fue condenado, pero se le concedió tiempo hasta el día del juicio para desviar a la humanidad. Los jinn mismos pueden ser benévolos o malévolos, y algunos se convirtieron en demonios. Judaísmo, libros apócrifos. En algunas tradiciones judías no canónicas, como el libro de Enoc, la caída de ángeles se asocia con los grigori o vigilantes, que descendieron a la tierra, se mezclaron con mujeres humanas y enseñaron conocimientos prohibidos, dando origen a los Nefilim y a una plaga de maldad. Este origen postula que el mal no es una fuerza externa intrínseca, sino una perversión de lo que fue bueno, resultado del libre albedrío y la soberbia. En otras mitologías, los demonios no son necesariamente caídos, sino deidades o fuerzas primarias asociadas con el caos, la destrucción o aspectos temibles de la naturaleza, a menudo ambivalentes en su rol. Mesopotamia sumeria, Acadia, Asiria. Aquí encontramos demonios como Pazuzu, asociado con el viento del oeste y las plagas, a menudo invocado para proteger contra otras entidades malignas, como la demonia Lamashtu, que atacaba a niños y mujeres embarazadas. Eran fuerzas primordiales a las que se intentaba aplacar o manipular. Egipto. Set. En la mitología egipcia, Set era una deidad poderosa, dios del desierto, las tormentas, el desorden y la violencia. Si bien era esencial para el equilibrio cósmico, su naturaleza caótica y su rol en el asesinato de Osiris lo hicieron la encarnación del caos y la antítesis del orden. Maat. Hinduismo, rakshasas y asuras. En el hinduismo existen los rakshasas, seres humanoides a menudo malévolos, caníbales y perturbadores de sacrificios, nacidos de las lágrimas de Brahma o de otras fuentes. También están los asuras, una clase de deidades poderosas que a menudo se oponen a los devas, dioses, representando las tendencias egoístas y materialistas. No son puramente malvados, sino que representan la dualidad
y los desafíos en el camino espiritual. Estos demonios nos hablan de un universo con fuerzas duales, donde la oscuridad y el caos son elementos inherentes, a veces necesarios para la transformación, o simplemente parte de un equilibrio que la humanidad lucha por comprender. Más allá de las grandes cosmogonías, el folclore popular en diversas culturas está repleto de espíritus malévolos que personifican miedos cotidianos o aspectos de la experiencia humana. Japón, Oni y Yokai. Los Oni son ogros o demonios del folclore japonés, a menudo representados con piel roja o azul, cuernos y garrotes. Son feroces, pero también pueden ser protectores. Nacen de humanos extremadamente malvados que se transforman, o de la ira y la malevolencia. Forman parte de la vasta categoría de los yokai, seres sobrenaturales con diversas naturalezas. Folclore europeo, súcubos e íncubos. Estas entidades se originan en el folclore y la demonología medieval europea. Los súcubos femeninos y los íncubos masculinos son demonios que, según la leyenda, visitan a las personas mientras duermen para tener relaciones sexuales. Se creía que robaban energía vital y causaban pesadillas o enfermedades. Son personificaciones del miedo a lo desconocido, a los deseos reprimidos y a la vulnerabilidad del sueño. Otros espíritus. En muchas culturas existen espíritus de la enfermedad, la mala suerte o los celos, a menudo nacidos de almas en pena o de actos de brujería. Estos demonios populares reflejan los miedos colectivos de una sociedad, las explicaciones para lo inexplicable, como la parálisis del sueño, y las advertencias morales sobre el comportamiento. Desde la perspectiva de la alquimia de la mente, especialmente influenciada por psicólogos como Carl Jung, los demonios no solo son figuras externas, sino poderosos arquetipos que residen en nuestro inconsciente colectivo y personal. Personificación de miedos. Representan nuestros miedos más profundos, a la muerte, a lo desconocido, a la pérdida de control, a la traición o a nuestra propia oscuridad interna. Darles una forma externa nos ayuda a comprenderlos y enfrentarlos. La sombra. El demonio interno es para Jung nuestra sombra, esos aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido o negado, ira, egoísmo, envidia, sexualidad, pero que siguen existiendo y pueden manifestarse de formas destructivas si no se integran. Es una parte de nosotros que anhela ser reconocida. Fuerzas destructivas de la naturaleza. También pueden simbolizar las fuerzas incontrolables y destructivas de la naturaleza que el ser humano no puede dominar: terremotos, plagas, tormentas. Desde esta visión, el verdadero exorcismo no es expulsar una entidad externa, sino integrar y comprender nuestras propias sombras para convertirnos en arquitectos de nuestra realidad más completa. Mis queridos buscadores de la luz, el estudio de los demonios, aunque fascinante, requiere discernimiento y responsabilidad. El archimago debe impartir cruciales precauciones. No fomentar el miedo o la paranoia. Aunque exploramos las sombras, el objetivo no es infundir miedo. La obsesión con los demonios puede llevar a la paranoia, a la culpa o a trastornos psicológicos. Tu poder personal es siempre mayor que cualquier miedo externo. Herramienta de control social. Históricamente, la figura del demonio ha sido utilizada para infundir miedo y controlar a las masas, justificando guerras, persecuciones o la imposición de dogmas. Sé crítico con quién te presenta a los demonios y con qué propósito. Integrar, no reprimir. Desde la perspectiva psicológica, enfrentar a nuestros demonios internos no significa reprimirlos, sino reconocerlos, comprenderlos y aprender a integrar sus energías de forma constructiva. Distinguir realidad de folclore. Mientras que las experiencias subjetivas son válidas, es importante distinguir entre la rica mitología y el folclore y lo que percibimos como realidad objetiva. Ambas tienen su valor, pero en contextos diferentes. Busca ayuda profesional. Si el miedo a estas entidades o la creencia en posesiones te causa angustia significativa o interfiere con tu vida, busca siempre la ayuda de profesionales de la salud mental. Este sendero oculto debe explorarse con una mente sana. Así pues, mis queridos exploradores,
El origen de los demonios en las mitologías es un espejo de la complejidad humana. Son un recordatorio de la dualidad inherente a la existencia: luz y oscuridad, orden y caos, bien y mal. Pero también nos enseñan la importancia de enfrentar nuestras propias sombras. Al comprender estos velos de la realidad de la oscuridad, nos volvemos más conscientes de las fuerzas que nos influyen y de nuestro propio poder para elegir la luz. Un nuevo velo de la realidad que, al ser levantado, nos muestra que el mayor conocimiento reside en la integración de todo nuestro ser. Si este viaje por los senderos ocultos del origen de los demonios ha resonado con vosotros, no olvidéis suscribiros a El Archimago Explica para seguir desentrañando los enigmas del universo. Dejadme un comentario abajo. ¿Qué figura demoníaca os parece más intrigante? ¿Creéis que los demonios son entidades externas o proyecciones internas? Vuestras reflexiones son valiosas. Dad me gusta a este video si ha iluminado vuestro camino. Y recordad, la verdadera valentía no es no tener miedo, sino enfrentarlo. Hasta la próxima revelación. El Archimago se despide, por ahora.